Bueno, y dentro de todas las opiniones y determinaciones, creo que esta, que ha sido leída ayer por la ministra de la Presidencia y que es la carta que el presidente está enviando al Vaticano, es de las más sabias, porque claro, es justo de que el país pueda, a partir de toda esta información que se ha recibido, todas estas denuncias, el país pueda decidir quién ingresa y quién no ingresa, porque claro, habían curas que ya venían con un recorrido desde sus países con acusaciones de violación y venían acá al país como si nada. Ahí creo yo que la Iglesia Católica debería haber trabajado en esta situación, evitando de que estos curas ingresen a nuestro país. Bueno, si no lo hace la Iglesia Católica, lo va a hacer el gobierno y me parece un punto acertado, además de analizar algunos otros aspectos. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Estamos acompañados de Virginia Velasco, senadora del Movimiento al Socialismo, con quien vamos a hablar sobre este tema. Senadora, ¿cómo está? Buenos días, gracias por aceptar la entrevista del sistema RTP. Esta carta que el presidente está enviando al Vaticano creo que contiene mucho del pensar boliviano que aceptamos, digamos, todo el trabajo positivo que ha hecho la Iglesia Católica en Bolivia, pero también observamos a estos curas pedrastas que lamentablemente también algunos, digo, han venido con la Iglesia a hacer tanto daño a nuestro país. ¿Cuál es su apreciación, senadora? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Irgen. Bueno, es menester que nuestro presidente ha enviado esta carta a Papa Francisco y bueno, esperemos su respuesta, pero en este sentido es claro que el gobierno está tomando medidas necesarias para evitar esa impunidad. Eh, Además, el órgano ejecutivo ha enviado un anteproyecto de ley donde la Asamblea Legislativa debemos tratar por prioridad en grande, en detalle, asimismo en Cámara Alta. Debemos sancionar para poder ser promulgada este anteproyecto de ley. Además, en este anteproyecto de ley señala también aumentando las penas con relación al artículo 308, que es la violencia sexual. Asimismo, este anteproyecto de ley establece conformar una comisión especial de la verdad para poder coadyuvar dentro de la investigación. Asimismo, esta ley también está dando ciertos parámetros para proteger los derechos humanos, derechos fundamentales de nuestros niños y niñas y adolescentes, toda vez de que no quede la impunidad, mismo que queremos que se haga justicia. En ese contexto, Irgen, ya el gobierno central, a cabeza de nuestro presidente, ya se está tomando medidas de que estos sacerdotes o párrocos ya no van a poder ingresar a nuestro país como lo hacían antes, ¿no? Ahora va a haber ciertas medidas, además, control estricto por parte de la Cancillería, entre otras entidades. Incluso ya va a haber un acuerdo entre el Estado plurinacional y la Santa Sede para además, deberá incluir recaudos que no se repitan estos hechos como hemos visto ya en nuestro país y en otros países. También acá ya nosotros como bolivianos y bolivianos jamás vamos a permitir esos tipos de violencia sexual, discriminación, entre otros que han sufrido. Imagínense, ayer yo veía el señor Pedro Lima, él decía que iba a ser como un testigo que podía declarar, pero dijo no, yo voy a ser parte de la denuncia, voy a ser la víctima que va a realizar o formalizar esa denuncia. Eso significa que él ha sufrido esos tipos de violencia sexual y entre otros, seguramente el Ministerio Público va a colectar más elementos de prueba, va a colectar esos insumos para tener más
elementos para la investigación o para llegar a una verdad histórica de todos estos hechos que ha pasado en nuestro país. Eso también va a coadyuvar a la investigación objetiva, a la investigación transparente, con debido proceso, estos casos que está pasando en nuestro país. Más al contrario, nosotros pedimos de que se haga justicia, que el Ministerio Público, como ente investigador de los casos de abuso sexual a los niños, niñas y adolescentes, pueda dar una justicia drástica, una justicia que caiga con todo el peso de la ley, y además como Ministerio Público pueda acceder a esos archivos, a esa documentación donde va a tener suficientes elementos de prueba para esclarecer todos estos hechos. Entonces, lo que pedimos acá en la mismo anteproyecto de ley señala la impunidad, la imprescriptibilidad que tiene que haber una justicia rápida e inmediata, y nosotros, bueno, desde luego vamos a dar celeridad a este proyecto de ley que se tiene que aprobar desde la Asamblea, Irgen. Ahora, senadora, dentro de este proyecto de ley, dentro de los casos de violación en reiteradas oportunidades, varias personas han manifestado que se debería aplicar la castración química, la castración física, porque muchas personas sienten que la sanción para los violadores es poca, si vale el término, con referencia a lo que sufre una persona que ha sido violada, por un lado. Y por otro lado, muchos de estos violadores al salir de la cárcel vuelven a reincidir. ¿Cómo se puede ser más duros con las sanciones a estos violadores para que realmente la gente diga, ah, no, o sea, piense dos veces antes de cometer este tipo de delitos, senadora? Bueno, yo creo que primero sí han planteado un anteproyecto de ley de la oposición que sea con castración química, entre otros, ¿no? Nuestra Constitución no establece ciertos tipos de sanción, además el Código Penal. Entonces aquí lo que tendría que realizarse un referéndum, una consulta al pueblo boliviano para ver se va a modificar la Constitución, y en base a eso tendríamos que plantear castración química, entre otros, ¿no? Como han planteado. Segundo, obviamente ya hemos visto pasadas gestiones, o incluso con el caso del señor Richard Choque, él era violador y asesino y lamentablemente tenía una sentencia de 30 años, y bueno, él se ha beneficiado con una salida o detención domiciliaria, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros modificamos de vuelta el Código Penal y el procedimiento penal, donde establece de que aquellos que tengan condena, una sentencia ejecutoriada en delitos de feminicidio, infanticidio, violaciones a niño, niña, adolescente, no van a poder acceder a ningún beneficio como una salida alternativa o detención domiciliaria. Más al contrario, los jueces, en base a esa modificación normativa, tienen que cumplir una sentencia condenatoria. Además, el control estricto del régimen penitenciario, además de los juzgados de ejecución de sentencia. Entonces, acá lo que ya hemos modificado nosotros, y esa norma se tiene que cumplir, y además será un control estricto desde instancias como Ministerio Público, y además parte de la víctima también se va a controlar, y además se protege a las víctimas que han sufrido feminicidios, infanticidios, violaciones a niño, niña, adolescente. Entonces sí hay esta norma modificada, pero bueno, el otro está abierto el debate. Yo creo que ahí teníamos que debatir, pero es en sí el referéndum, y bueno, hay que modificar la Constitución. Senadora, ¿cuándo se va a tratar este proyecto de ley que ha sido enviado por el Ejecutivo? Bueno, ya Cámara de Diputados tendrían que tratar en la Comisión de Justicia. Posteriormente tienen que emitir un informe a Presidencia de Cámara de Diputados, y la Presidencia de Cámara de Diputados tendría que poner en agenda para su tratamiento de manera inmediata.
Ojalá en estos días puedan tratar y a que nos puedan remitir a Cámara de Senadores y nosotros podamos sancionar el proyecto de ley presentada por el órgano ejecutivo, porque es urgente a que podamos aprobar para proteger, para prevenir y además para sancionar estos delitos de abuso sexual, y estamos modificando el artículo 308. Entonces, en ese caso, nosotros quisiéramos de que se pueda aplicar de manera inmediata este proyecto de ley. Entonces, esperemos que Cámara de Diputados puedan dar prioridad y celeridad para su tratamiento en grande, en detalle. Bien, senadora, le agradezco mucho el haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias, Irgen. Bueno, ahí estaba Virginia Velasco, senadora del Movimiento al Socialismo, conversando con nosotros esta mañana. Seguimos con más información. Vénganse por este lado porque es tiempo de recomendar.